Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. El Papa León, en su mensaje durante la Vigilia de Oración de 2025, nos invitó a reflexionar sobre unas palabras muy importantes que Jesús dijo en el Huerto de los Olivos. Envaina tu espada. Así Jesús le pide a Pedro que no responda a la violencia con más violencia. El Papa nos recuerda que este mensaje no solo fue para Pedro, sino también para nosotros y para el mundo. Cuando Jesús dice que guardemos la espada, en realidad nos está pidiendo desarmar primero nuestro corazón. Es decir, dejar a un lado el odio, la venganza y la agresividad. Porque si en nuestro interior no hay paz, será muy difícil que podamos llevarla a los demás. No estamos solos. Dios camina con quienes buscan la reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. Bienvenidos al podcast de la revista Almas. Un recorrido sonoro por las páginas de esta legendaria revista de divulgación de Misioneros de Guadalupe. Almas es una ventana abierta a la vida misionera y un viaje lleno de historias de fe, esperanza y solidaridad. Edición de marzo. Misioneros, embajadores de paz. Misiones Acción. El padre Alfonso Arceo López nos recuerda que el mensaje de Santa María de Guadalupe está lleno de valores que continúan vigentes: solidaridad, cercanía, misericordia, protección y amor por quienes sufren. Algunos detalles de su imagen refuerzan esta idea. Por ejemplo, uno de sus pies aparece ligeramente adelantado, en señal de que viene en camino, como una sutil evocación, una invitación a salir de nosotros mismos y romper con aquellos que nos hacen ajenos al dolor del mundo. Estos gestos de nuestra Madre nos recuerdan que ella no solo es un símbolo religioso o cultural, su mensaje nos invita a mirarnos como ella lo hace, con ternura, escuchar con el corazón y trabajar por la reconciliación y la esperanza.
La aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego ocurrió en un momento muy difícil para los pueblos indígenas. Era el siglo XVI, poco tiempo después de la conquista, y la sociedad vivía con dolor, tristeza y una profunda sensación de pérdida cultural. Hoy, la presencia de Santa María de Guadalupe en nuestro país y en el mundo es muy necesaria, como reflexiona el Padre Arceo, quien nos recuerda que al aparecérsele a Juan Diego, ella trae consigo un mensaje de esperanza y se humaniza para que éste sea más cercano. Por ello, aquella frase que citó el Papa Benedicto XVI para referirse a ella, con ninguna nación hizo cosa igual, debe vincularnos profundamente con nuestra Madre. Hay que entender aquí una situación. México está en un momento histórico de tristeza, de desolación, de cansancio. Es el año de 1531. Justo acaban de perder la guerra frente a los españoles. Una guerra que trajo sangre, que trajo violencia, que trajo dolor. Una guerra que hizo que España dominara México. Y entonces la gente se siente desconcertada. Hay preguntas, hay tristezas, hay tragedia. La gente está cansada. La Virgen de Guadalupe trata con respeto a Juan Diego. Le encomienda una misión importante. Una misión que al principio Juan Diego parece no asimilar del todo. Pero quiero señalar esa palabra. Hay respeto. La Virgen de Guadalupe es respetuosa. Se dirige a Juan Diego con tacto, con delicadeza, con ternura. Usa las palabras adecuadas. Espera a Juan Diego en sus momentos de desconcierto, de miedo, y lo acompaña. Y camina con él, y lo cuida, y lo va guiando. De modo que un misionario de Guadalupe tiene que repetir ese caminar, ese itinerario, ese estilo de ser. Hay que anunciar el Evangelio con mucho respeto a los demás, sin pasar por alto la cultura de cada pueblo, respetando el estilo propio de ser de cada cultura. Eso, en una palabra, se resume como inculturación. Es el arte de hacer cercano a Dios, pero siempre respetando la cultura de cada lugar. Me parece que como misioneros de Guadalupe, eso es algo que llevamos interiormente grabado con mucha fuerza. Es un regalo que la Virgen de Guadalupe nos da, el respeto, la atención, el cuidado a cada cultura. Muchas gracias, madrinas y padrinos, que Dios los bendiga. En portada. El libro del Eclesiastés nos recuerda que en la vida hay un tiempo para todo. Tiempo para comenzar y tiempo para cerrar ciclos. Tiempo para sembrar y tiempo para recoger los frutos. El testimonio del padre Marco Antonio Martínez Franco, misionero de Guadalupe, nos muestra precisamente eso. Un joven de 28 años que salió de México con un sueño que parecía imposible: ser misionero en Japón. Llegó a una cultura distinta, con un idioma difícil y con el reto de anunciar el Evangelio en lugares donde apenas unas cuantas personas se reunían para la misa. Un testimonio valioso que nos recuerda que el camino misionero es sorprendente, hermoso y lleno de retos personales. Un ejemplo de perseverancia que merece ser reconocido. Escuchemos. Hace 57 años, en la antigua Basílica de Guadalupe, a los pies de la Virgen, recibí del Superior General de los Misioneros de Guadalupe, el Padre Esteban Martínez de la Serna, el crucifijo misionero y el nombramiento de ir a Japón como seminarista para estudiar junto con los seminaristas japoneses la teología. En aquel entonces era yo un joven seminarista de 28 años y así llegué a Japón con la ilusión de alcanzar el sueño imposible, convertirme en un misionero de Japón.
Entré al seminario de Tokio para estudiar la teología después de haber estudiado 2 años de japonés. No fue fácil, pero seguramente por la oración de tanta gente que sabía que me apoyaba, llegué a ordenarme sacerdote. Ya como sacerdote aquí en Japón, hice mi apostolado en diferentes iglesias, unas pequeñas y otras más pequeñas, en donde la asistencia el domingo no llegaba a ser de más de 10 o 20 personas. Después estuve en iglesias grandes, pero sea iglesia grande o pequeña, para mí lo principal era hacer que el mensaje del Evangelio, la alegría del Evangelio, llegara a todos aquellos que todavía no lo conocían. Principalmente mi trabajo fue con los jóvenes japoneses que no eran cristianos, con los niños. También di clases en la Universidad de Fukushima, en donde tuve trato con los estudiantes que a través de mi trabajo conocían la alegría de un misionero. Han pasado 57 años y le doy gracias a Dios por haberme llamado a esta vida misionera. Gracias a todos ustedes, padrinos, madrinas, que gracias a ustedes he podido llegar al final del camino con la alegría de ser misionero de Cristo. Que Dios les bendiga. Conviértase en padrino o madrina de Misioneros de Guadalupe. Sus donativos ayudan a sostener las misiones, apoyan la formación de un seminarista que se prepara para ser sacerdote. Y también brindan cuidado y acompañamiento a nuestros sacerdotes mayores en la Casa San José. Hoy ustedes pueden ser parte de la misión. Llame a la línea misionera 800-00-58-100. Escríbanos un correo a padrinosmg@misionerosdeguadalupe.org. o dona desde tu app MG Online. Misioneros de Guadalupe. La voz de la misión. Desde la misión. En los últimos años, escuchar noticias sobre guerras, bombardeos y conflictos se ha vuelto cada vez más común. Son situaciones que nos preocupan y nos hacen preguntarnos hacia dónde va nuestro mundo. Ante esta situación, el padre Ricardo Gómez Fregoso, misionero de Guadalupe, hace un llamado a la paz. Nos recuerda que la armonía no depende solamente de los gobiernos o de las grandes decisiones internacionales. También comienza en lo cotidiano, en nuestras familias, en nuestros barrios y en la manera en que tratamos a los demás. Muchas veces vemos cómo, incluso en nuestra vida diaria, el diálogo se vuelve difícil y la intolerancia crece. Por eso, el Evangelio nos invita a algo muy claro. Jesús decía: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El padre Ricardo nos relata cómo en la Amazonía existen grupos que promueven la justicia y la paz en estas regiones y muchas veces son perseguidos o presionados para que guarden silencio. Aún así continúan su labor con valentía, defendiendo la vida de las comunidades que dependen de la selva para sobrevivir. Por eso la invitación es clara: unirnos en oración y ser agentes de paz para el mundo, en nuestros países y en nuestras familias. Porque cada pequeño gesto de reconciliación, cada palabra de diálogo y cada acto de justicia nos hacen ser verdaderos hijos de Dios. Los saludo con cariño, padrinos, madrinas de Misioneros de Guadalupe. Soy el padre Ricardo Gómez Fregoso, en este momento director del curso de espiritualidad y pastoral acá en el Amazonas. Con gusto quiero decirles que la gente del Amazonas es gente pacífica, gente muy linda,
gente que aprecia vivir en comunidad, en solidaridad. Tanto las comunidades indígenas que siguen todavía usos y costumbres muy antiguos, como las comunidades de mestizos que han venido de otras partes del Perú, viven en paz, viven en armonía, tratan de tener actividades comunitarias, trabajo comunitario para limpiar el pueblo, para edificar la casa comunal, para ayudar a alguien que se le está cayendo la casa. Son costumbres muy, muy bonitas que hacen que las comunidades vivan en paz, vivan unidos como familia, como comunidad. Sí hay problemitas, tanto familiares como de tomadera, pero la verdad son dificultades menores. El problema grande es cuando llegaron las grandes industrias de madera, de petróleo, de oro, incluso el narcotráfico, que ellos son los que causan mayor violencia en las comunidades, queriéndoles quitar sus tierras, sus lugares de pesca, sus lugares de cultivo. Eso es lo que ha traído la mayor violencia en estas comunidades. Y por desgracia, el dinero fácil, la vida fácil del narcotráfico ha hecho que la violencia, que los disturbios entre la gente de la Amazonas sean más y más fuertes. Tenemos gente que ha luchado por la paz, que ha hablado a favor de la paz. Ordinariamente son perseguidos por estas grandes industrias, por estos grandes capitales, y sí hemos tenido muchos mártires que ofrecen su vida precisamente para que el pueblo pueda tener una vida más digna. Se han logrado cosas, sí, pero por desgracia cuando los gobiernos están coludidos es muy, muy difícil lograr la paz. Pues este es el problema principal que estamos viviendo acá en esta zona del Amazonas del Perú. En mi punto de vista, la paz ha sido más frágil en nuestro tiempo por la prepotencia de las autoridades, porque en vez de dialogar están viendo solamente sus intereses. Ya no hay la cordura de analizar el problema, de sentarse a dialogar. La prepotencia, el odio, es lo que ha causado más disturbios, no solamente aquí en el Amazonas, sino a nivel de todo el mundo. Y como les escribía en el artículo de Revista Almas, incluso dentro de nuestras familias. Cuando falta el diálogo, cuando no somos capaces de sentarnos frente al hermano, frente a la hermana, eso hace que nuestro punto de vista sea el único válido y no nos permite buscar soluciones alternativas. Creo que ahorita el mundo está en un momento demasiado frágil, demasiado riesgoso. Por eso el Papa León XIV insiste y insiste que tenemos que ser promotores de paz. Yo los invito que cada uno analicemos en nuestro corazón si verdaderamente somos promotores de paz en la familia, en nuestros trabajos, en la escuela, y seguir pidiendo para que los líderes del mundo abran su corazón, escuchen la voz de Dios y busquen la verdad, busquen la justicia, busquen la unidad entre todos. Pues yo me despido encomendándome a sus oraciones, diciéndoles que el Amazonas es un paraíso, tanto el jardín que Dios nos ha dado como de su gente. Pero sí la paz, la tranquilidad es muy frágil en este momento.
Sigamos pidiendo por nuestros hermanos, nuestras hermanas de la Amazonía y sigamos pidiendo también por la paz en todo el mundo. Que Dios los bendiga y recuerden, desde el Amazonas, sus ahijados, seguimos pidiendo por ustedes. Dios los bendiga. Voz del seminario. Queremos cerrar este episodio con el testimonio vocacional del seminarista Héctor Manuel Vilchis Ordóñez, quien nos comparte su experiencia en la pastoral universitaria de la Universidad Intercontinental, UIC. Héctor Manuel, originario de Santiago Tilapa, Estado de México, comparte su experiencia mientras estudia el primer año de filosofía en el Seminario de Misiones Extranjeras. Reconoce que la vocación muchas veces comienza con una inquietud en el corazón que invita a los jóvenes a buscar el sentido de su vida y a ponerse en camino junto a Dios. Para Héctor, la vocación es un camino que se construye día con día, con pequeños sí, que se renuevan constantemente. Es un proceso de aprendizaje, confianza y entrega, donde cada persona pone sus talentos al servicio de Dios. Escuchemos. Hola, soy Héctor Vilchis, seminarista de Misioneros de Guadalupe, y bueno, estoy en esta búsqueda de responder al llamado que Dios ha hecho en mi vida. Pues mi proceso vocacional inició desde muy pequeño, en el seno familiar, desde el aprender a rezar, el aprender a orar. Fue esos pequeños pasos de acercarme a Jesús. Se concretó mucho más en la etapa del seminario menor, en Guadalajara, cuando entré a los 15 años de edad, donde yo pude sentir más de cerca pues el llamado de Dios, que Dios tenía en mi vida. Y una frase que yo recuerdo mucho en esa etapa, pues fue la de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Una frase que en mí movía muchas emociones y que genera pues esta alegría de seguirlo. Que a pesar de las carencias, a pesar de mis limitaciones, pues Cristo es el que me sostiene y el que está a mi lado siempre. El ser seminarista para mí es el ponerte a disposición del que te ha llamado. El dejarte encontrar por Cristo y el dejarte configurar, yo creo que es lo más hermoso que puede hacer, y más en Misioneros de Guadalupe, donde nosotros vivimos que el campo misión, las pastorales, los momentos que compartimos en comunidad, pues van forjando en nosotros este cambio que nosotros queremos tener, este seguimiento y responder a este llamado que Dios ha dado. Para mí el ser seminarista, pues es más que solamente el nombre, es el ponerte a disposición con sencillez, con cercanía, pero sobre todo con mucho amor. Y a ustedes jóvenes los invito a que se sienten el llamado del Señor Jesús, a que puedan responder con generosidad, que a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras carencias, pues Cristo nos sigue llamando. Como decía el Papa Francisco, jóvenes no tengan miedo. Cristo pues nos sigue llamando a nosotros. Y sobre todo pues a sentirnos llamados, sentirnos elegidos y sobre todo sentirnos amados por Él que nos ha llamado. Puedes consultar nuestra revista Almas en misionerosdeguadalupe.org, disponible para todos nuestros bienhechores de manera gratuita o a través de nuestra aplicación MG Online. Este episodio fue narrado por Cintia García y Sergio Martínez, con la producción de Anuar Ricardo. Si desea, puede apoyar y contribuir a las misiones, contáctenos en la línea misionera sin costo 800 00 58 100. Con atención de lunes a viernes, de 8:30 a 18 horas, tiempo del centro.
El podcast de la revista Almas es una producción de Misioneros de Guadalupe.